¿Alguna vez te has preguntado dónde estaba Jesús cuando las aguas del diluvio cubrieron la tierra? La historia de Noé y el arca es una de las más conocidas de la Biblia, un relato épico de juicio y salvación. Pero, ¿qué papel jugó Jesús en todo esto? La respuesta podría sorprenderte y cambiar tu forma de ver las Escrituras para siempre. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los misterios más profundos y fascinantes de la teología. La presencia de Cristo durante los eventos del Génesis, específicamente el Gran Diluvio. Acompáñame en este viaje para descubrir una verdad revelada que conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento de una manera asombrosa. Para empezar, debemos entender quién es Jesús según la Biblia. El Evangelio de Juan, en su primer capítulo, nos da una clave fundamental. Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él no fue creado nada de lo que ha sido creado. Este pasaje es increíblemente poderoso. El Verbo es Jesús. Esto nos dice que Jesús no es solo una figura del Nuevo Testamento. Él es eterno, existía desde antes de la creación del mundo. No solo estaba presente, sino que fue el agente activo de la creación. Colosenses 1:16 lo confirma, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, si Jesús es el Creador, ¿dónde estaba durante el diluvio? La respuesta es simple y profunda. Estaba exactamente donde siempre ha estado, en el trono, soberano sobre su creación, pero no como un espectador pasivo. Estaba íntimamente involucrado. Pensemos en la razón del diluvio. Génesis 6 nos cuenta que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. El texto dice que le dolió a Dios en su corazón ver la corrupción de su creación. Este dolor no era solo del Padre. Recuerda, Jesús y el Padre son uno. El corazón quebrantado de Dios era también el corazón quebrantado de Cristo, el Creador, al ver cómo la humanidad a la que amaba se había alejado tanto. El juicio del diluvio fue un acto de justicia divina, pero también un acto de profunda tristeza. Fue una cirugía cósmica necesaria para detener la propagación de un mal que consumía todo. Y en ese acto de juicio, Jesús estaba presente como el juez justo. Él es a quien el Padre ha dado toda autoridad para juzgar, como leemos en Juan 5:22. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más bella. Jesús no solo estaba presente en el juicio, estaba presente en la salvación. El arca de Noé es uno de los símbolos o tipos de Cristo más claros en todo el Antiguo Testamento. Piénsalo bien. El arca era el único medio de salvación. Fuera del arca todo pereció. De la misma manera, Jesús declara en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». No hay otra forma de ser salvado del juicio venidero que no sea a través de Cristo. Él es nuestra arca de seguridad. El arca tenía una sola puerta. Génesis 6:16 nos dice que Dios le ordenó a Noé, «Pon una puerta en el costado del arca». Jesús también dijo en Juan 10:9, «Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo». Solo hay una entrada a la salvación. Y es a través de la fe en Jesucristo. No hay múltiples puertas ni caminos alternativos. Además, fue Dios mismo quien cerró la puerta del arca. Génesis 7:16 dice, «Y el Señor cerró la puerta detrás de él». Esto simboliza la seguridad eterna que tenemos en Cristo. Una vez que estamos verdaderamente en Él, nuestra salvación está sellada por Dios mismo. Nadie puede arrebatarnos de su mano.
Estamos seguros, protegidos de la tormenta del juicio. El arca fue diseñada por Dios, no fue una idea de Noé. Cada medida, cada material fue especificado por Dios para garantizar la salvación de quienes estuvieran dentro. De igual manera, el plan de salvación a través de Jesús no es una invención humana. Es un plan divino, perfecto y diseñado desde antes de la fundación del mundo para redimirnos. El arca pasó a través de las aguas del juicio y llevó a sus ocupantes a un mundo nuevo, a un nuevo comienzo. De forma similar, a través de la muerte y resurrección de Jesús, pasamos del juicio a la vida. Somos llevados a una nueva creación. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando vemos el arca de Noé, no solo estamos viendo un barco de madera, estamos viendo una sombra, un anticipo profético de la obra salvadora de Jesucristo. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, hizo esta misma conexión. En su primera carta, capítulo 3, habla del diluvio y dice que esas aguas prefiguraban el bautismo que ahora nos salva, no como un lavado físico, sino como el compromiso de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El agua del diluvio que trajo juicio al mundo fue la misma agua que levantó el arca y salvó a Noé y su familia. Del mismo modo, la cruz, un instrumento de juicio y muerte, se convierte para nosotros en el medio de nuestra salvación y vida eterna al levantar a Cristo. Así que, la próxima vez que leas la historia de Noé, no te preguntes dónde estaba Jesús. Míralo en cada detalle. Él estaba allí como el Creador dolido por el pecado de la humanidad. Estaba allí como el juez justo que no puede ignorar la maldad. Y lo más importante, estaba allí como el Salvador misericordioso, proveyendo un arca de refugio, una prefiguración perfecta de sí mismo, para salvar a todos los que confiaran en él. La Biblia es una sola historia, la historia de la redención de Dios a través de Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo apunta a él. El misterio de dónde estaba Jesús durante el diluvio no es un misterio en absoluto cuando entendemos que Él es el centro de toda la Escritura. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Estaba allí, orquestando el juicio y la gracia, el fin de un mundo y el comienzo de uno nuevo, tal como lo hace hoy en la vida de cada persona que entra en Él, nuestra arca de salvación eterna. Espero que esta perspectiva haya enriquecido tu comprensión de este relato bíblico y te haya mostrado la increíble coherencia del plan de Dios a lo largo de la historia. La Biblia es un tesoro de verdades esperando a ser descubiertas. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio profundo. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito a que le des me gusta a este video y lo compartas con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga. ¿Alguna vez te has preguntado dónde estaba Jesús durante el gran diluvio que cubrió la tierra en los días de Noé? Es una pregunta que muchos se hacen, porque tendemos a pensar que la historia de Jesús comenzó en un pesebre en Belén, pero la verdad es mucho más profunda y poderosa. Desde el principio de los tiempos, antes de que existiera el primer rayo de luz, el Hijo de Dios ya estaba allí. El Evangelio, según Juan, lo declara con una fuerza inigualable. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo, esta palabra eterna, no es otro que Jesucristo. Por eso, cuando nos preguntamos dónde estaba Él durante el diluvio, la respuesta no es que aún no existía, sino que Él estaba obrando, presente en cada detalle del plan divino. Para entenderlo, viajemos a ese mundo antiguo.
La tierra se había corrompido. Génesis nos dice que la maldad del hombre era grande y que toda intención de su corazón era continuamente hacer el mal. Dios miró la creación que había formado con tanto amor y vio violencia, egoísmo y una profunda oscuridad. Y en medio de ese mundo, la voz del Verbo seguía resonando. Jesús, el Hijo Eterno, estaba allí, junto al Padre, observando cómo la humanidad se alejaba de la luz. Él era testigo del dolor del Creador, porque como dice Juan, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él mismo que un día calmaría las tempestades con su voz, ahora veía cómo las aguas del juicio se preparaban para cubrir la tierra. Pero incluso antes de que cayera la primera gota de lluvia, Dios mostró una paciencia increíble. Durante 120 años, mientras Noé construía el arca, también predicaba. Su mensaje era una advertencia severa, sí, pero también era una invitación a la salvación. Y en esa invitación, en ese llamado al arrepentimiento, estaba el Espíritu mismo de Cristo. El apóstol Pedro lo confirma siglos después, cuando escribe en su primera carta: Cristo, en espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. ¿Qué significa esto? Significa que el Espíritu de Cristo estaba presente y activo en la predicación de Noé. Jesús estaba allí, hablando a través de la voz de un hombre justo, llamando a un mundo rebelde a volver a Dios. Les estaba ofreciendo un refugio, una escapatoria, antes de que el juicio fuera inevitable. Cada advertencia de Noé era un eco de la misericordia de Cristo. Ahora pensemos en el arca, esa gigantesca embarcación de madera de gofer. Cuando las lluvias finalmente comenzaron y la puerta del arca se cerró, la Biblia nos revela un detalle crucial. No fue Noé quien la selló, fue Dios mismo quien cerró la puerta. Esa puerta sellada por la mano de Dios simbolizaba la protección divina que solo se encuentra en Cristo. El arca no era simplemente un barco de madera, era una sombra profética, un símbolo poderoso de Jesús. Era el refugio seguro donde el alma podía salvarse del juicio venidero. Imagina la escena. Cada clavo que Noé martillaba, cada tabla que colocaba, cada gota de sudor en su frente era un mensaje del cielo. Era como si el universo estuviera gritando: viene un juicio, pero también viene un redentor. Hay un camino para salvar a los que crean. Así que, sí, Jesús estaba allí. Estaba en la obediencia inquebrantable de Noé. Estaba en la gracia que cubrió a su familia, separándolos para la salvación. Estaba en la justicia que finalmente castigó el pecado que había contaminado la tierra. Y sobre todo, estaba en la promesa de un nuevo comienzo, de una tierra lavada y purificada. Después de muchos meses, las aguas finalmente se calmaron. El arca se posó suavemente sobre los montes de Ararat. Lo primero que hizo Noé, al salir a tierra firme, fue construir un altar. Allí ofreció un sacrificio a Dios como acto de adoración y gratitud. Y la Biblia dice que Dios percibió un olor grato. Ese olor agradable que subió al cielo representó una vez más a Cristo. Porque cada sacrificio del Antiguo Testamento, desde Abel hasta los tiempos del templo, apuntaba hacia Él, el Cordero perfecto de Dios, el único sacrificio que verdaderamente quitaría el pecado del mundo. Jesús estaba allí, invisible pero presente, en ese primer acto de adoración sobre la tierra renovada. Estaba preparando el camino para el nuevo pacto que un día inauguraría. Y entonces Dios puso su firma en el cielo, el arco iris. Una promesa sellada de que nunca más destruiría la tierra con agua. Ese arco iris no es solo un fenómeno físico. Es un recordatorio eterno de la misericordia de Dios, pero también es la firma del mismo Cristo, el que más tarde caminaría sobre la tierra y diría:
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los colores del arco iris son la luz dividida, un reflejo de aquel que es la luz misma. Por eso, cuando alguien vuelve a preguntar, ¿dónde estaba Jesús durante el diluvio?, la respuesta es profunda, gloriosa y llena de esperanza. Él estaba en el plan eterno de salvación. Estaba en la voz del Espíritu que llamó al arrepentimiento a través de Noé. Estaba en la figura del arca, ese refugio que salvó vidas del juicio. Y estaba en la promesa multicolor que vino después de la tormenta. La historia de Jesús no comenzó en Belén. Él siempre ha sido. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El mismo que estuvo con Noé en medio del diluvio, es el mismo que caminó con Abraham, el que habló con Moisés desde la zarza ardiente, y el que, en la plenitud de los tiempos, moriría en una cruz para salvarnos de un diluvio mucho mayor, el diluvio del pecado y la muerte eterna. Así que la próxima vez que veas un arco iris dibujado en el cielo después de la lluvia, detente un momento. Recuerda que no es solo un símbolo de esperanza, es un recuerdo del Cristo eterno. Es un guiño del mismo Salvador que estuvo allí cuando las aguas cubrieron la tierra, y que hoy, en este mismo instante, te ofrece su refugio. Él sigue siendo el arca de salvación. Su puerta sigue abierta para todo aquel que quiera entrar, para todo aquel que crea. Porque fuera de Él, el mundo puede estar lleno de tempestades, caos e incertidumbre. Pero dentro de Él hay paz, seguridad y vida eterna. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido como este. Que la paz de Cristo, nuestro eterno refugio, esté contigo siempre.